Muy bien, sí, les decía que realmente el énfasis en este primer capítulo de Apocalipsis nos habla de las cosas que han de suceder pronto, que el tiempo está cerca. Y el evento próximo que estamos esperando, pues es el arrebatamiento, en que todos los creyentes seremos llevados a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo vendrá por todos los que son de Él. Pero al mismo tiempo, sobre la proximidad de este evento, es hablar de lo que significa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo se corre el telón para ver lo que está próximo a revelarse de la gloria de Dios. Cuando hablamos de que cuando una persona ha recibido a Cristo, pues eso le da a él la entrada a la gloria de Dios. Por ejemplo, hay un versículo en Romanos 3:23 que dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ese pasaje está hablando de lo importante que es recibir a Cristo, porque cuando recibimos a Cristo, dice la Biblia, que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Bueno, el estar destituido de la gloria de Dios es que todo esto que anuncia a partir de este primer capítulo, una persona que no ha recibido a Cristo no podrá estar presente en la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de la proximidad de este evento, eso significa que estaremos delante de la gloria de Dios, estaremos en la presencia de Dios. A veces estos términos son muy genéricos o expresan una idea muy difusa, nada clara, pero exactamente las cosas que estamos mencionando hablan de este tiempo, este lugar que es la gloria de Dios, ver más allá de lo que es la muerte. Y para los creyentes, pues ver más allá de nuestra muerte esa gloria maravillosa. Y puede decirse que quizá en el reloj de Dios estemos en el último segundo antes que suenen las 12 de la noche. Es en un sentido figurado por las señales. Hemos dicho que para Dios no cuenta el tiempo. Para Dios cuenta cuando las cosas están maduras. Y en los anuncios que Dios hace nos deja ver que las cosas están tan listas, tan maduras en todos los acontecimientos que guarda el mundo. Y muchas profecías que ahorita se están cumpliendo en el pueblo de Israel. Bueno, entonces es el enfoque que estamos resaltando, ver la gloria de Dios. Y bueno, les menciono de esta manera para que la enseñanza pues les sea más interesante, que realmente venga a llenarnos de un gozo, de una expectativa, ¿verdad?, emocionante, que en cualquier momento vendrá nuestro Señor. Permítanme, a ver, no quiere darme. Bueno, no quiere obedecer el mouse, pero entonces voy a usar esto. Entonces, voy a leer en Apocalipsis, capítulo 1, a partir del versículo 3.
Vamos a ver, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, cuando ustedes están delante de esta predicación, pues ya son bienaventurados, porque dice los que oyen, ¿verdad? Y los que leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Bueno, es atender la palabra, fijar nuestra atención en todo lo que la palabra está marcando. En segunda de Pedro dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? A la cual nosotros hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ese lucero y ese mañana es este momento en que vendrá Cristo. Y el apóstol Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra como una antorcha. Es decir, todo lo que está sucediendo en el mundo, el termómetro que está guardando el mundo, su carrera, en tantos aspectos que están como en un estadio olímpico, compitiendo a ver quién es el mejor, quién se lleva el premio. Bueno, su premio va a ser que están destituidos de la gloria de Dios, porque no pusieron atención a este lucero de la mañana. Bueno, entonces, en eso estábamos la semana pasada, y dice, a ver, no obedece el... ¿Sí se está moviendo? ¿Sí se está moviendo? Sí. No, pero aquí mi lectura no la da. Bueno, nos vamos a ubicar de nuevo en los versículos 5 y 6. Y dice el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de la tierra, de los reyes de la tierra. Bueno, vamos a poner un poquito atención en cada una de estas descripciones, porque cada una de estas descripciones es un título con el que el Señor se presenta delante de nosotros. Primero, Jesucristo, el testigo fiel. ¿En qué sentido Él es el testigo fiel? Bueno, Dios, el Padre, le encomendó al Hijo que nos trajera un mensaje de vida eterna, que nos trajera un mensaje de salvación, que nos trajera cuál era el camino, la verdad y la vida, que nos dejara una doctrina y al final de cuentas que hiciera la expiación de nuestros pecados. Es decir, que cargara sobre Él nuestra culpa. Y una vez cumplido, Dios lo resucitó de los muertos. Bueno, Él cumplió con esta gran misión de ser el testigo fiel absolutamente en todo lo que Dios quería revelar al hombre. Y bueno, voy a leer en Juan 12, enfocando este sentido de lo que significa ser un testigo fiel. En Juan 12, 44 al 50, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Es decir, su misión era convencer al mundo para que creyeran en el que lo había enviado. Y para eso Él tenía que ser un testigo fiel. Y cuando Él logró que creyeran en Él, realmente su objetivo era que estaban creyendo en Dios. Por eso nosotros invitamos a una persona que ponga su atención, ponga su seguridad, su confianza en Jesucristo. Porque si creen en Él,
creen en Dios. Pero si no creen en Él, todo lo que Él vino a avisarnos, a ofrecernos, a entregarnos, pues realmente no creen en el que lo envió. Esa es la prueba de la fe. Muchos pueden aceptar, pueden estar de acuerdo, pero creer lo que Él vino a entregarnos es creer en Dios. Y dice, y el que me ve, ve al que me envió. Bueno, si nosotros estamos tan seguros, tan confiados en Cristo, pues es que estamos viendo a Dios. Y eso significa que Él era un testigo fiel absolutamente. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, ajenos, en oscuridad, excluidos, sin conocer la fuente de la vida. Entonces dice, yo para eso vine, para que ustedes sepan cuál es el principio y el fin, como se nos va a mostrar también en estos versículos. El principio de todo. Yo soy el principio y yo soy el fin. Y todo aquel que cree en mí no permanezca en esta ignorancia, en esta ceguera, ¿verdad? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, aquí también hay una responsabilidad, hay una demanda. ¿Qué actitud tenemos a la palabra de Dios? Cada palabra que el Señor nos dejó, y luego en su ministerio terrenal, y luego siguió revelando por el Espíritu Santo, usando a los apóstoles como voceros de Dios. Entonces Él siguió revelando, y todo ser humano tiene una responsabilidad y una demanda, que la palabra que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo, esto es toda la doctrina cristiana, eso es todas las palabras que Dios le encomendó. En la doctrina están las promesas, están los eventos próximos, está la eternidad. En la doctrina están los principios de vida para vivir el tiempo que hemos de pasar en este mundo. Todo eso es el compendio de la doctrina. Entonces, el que no oye mis palabras, la palabra que yo he hablado, Dios la pondrá delante de él. Y dije, mira, yo fui en carne y sangre representando toda esta palabra, porque yo fui el testigo fiel. Y cada palabra que hablé, la hablé como el Padre me la ha dicho. Entonces, creer en Dios, creer que yo voy al cielo, si no está ligado a la palabra, al testimonio de Jesucristo, a sus palabras, todavía pertenece a las tinieblas, no pertenece a la luz de la verdad, a la luz de la eternidad, a la luz de la gloria de Dios. En este sentido, Jesucristo presenta su título, el testigo fiel, ¿verdad? Y tenemos en el capítulo 14 algo más sobre esto. En el capítulo 14, del 1 al 7, en el mismo sentido que lo estoy enfocando.
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Otra vez, ¿cuál es la prueba de la fe de una persona que cree en Dios? Pues que cree en Cristo. ¿Y cuál es la prueba de la fe de una persona que cree en Cristo? Pues que cree su palabra. Desligado de esto, no es una fe verdadera. Y Dios conoce el corazón cuando Cristo no vive en el corazón de una persona. Y dice, creéis en Dios, creed también en mí. Esto es el testigo fiel. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque ustedes son mi cuerpo. Yo viviré en ustedes y yo tomaré mi cuerpo. Vendré otra vez y dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Este es el testimonio del testigo fiel, ¿verdad? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, aquí Tomás tenía un velo. No podía ver más allá de la muerte. Entonces, él de una manera genuina, sincera, dice, pues ni siquiera sabemos a dónde vas. Bueno, por eso debemos estar atentos a la palabra, porque Jesucristo nos dijo, yo voy a la casa de mi Padre, voy a preparar lugar para ustedes, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Bueno, esto es, el que no acepta la palabra. Hay tantas personas que dicen creer en Dios, pero no creen en Cristo como el Salvador. No creen en Cristo como el que les da la vida eterna. No creen en la palabra de Dios. No creen que necesitan llevar a cabo un nuevo nacimiento. Bueno, en ese sentido, Tomás tenía un velo para no entender estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy. Pon tus ojos en mí. Si tú me ves a mí, ves al que me envió. Si tú crees mi palabra, crees al que me envió. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, yo soy el Padre. Si tú crees en mí, estás viendo al Padre. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos desde otro aspecto definiendo cuál es la fe verdadera, la fe que salva, la fe que te dará un lugar en la gloria de Dios. Bien, en ese sentido, ha habido muchas personas que sí vieron más allá. Por ejemplo, tenemos un testimonio de el centurión, el centurión que se le había encargado que vigilara la cruz donde Jesús había sido crucificado, porque de parte del gobernador romano era muy importante que no se alterara o se adulterara absolutamente nada. Y los guardias de parte del gobernador romano, pues certificaron todo aquello, que realmente la cruz había sido efectiva. Y dice este centurión en Marcos 15, 12 al 24. Miren, mi énfasis es mostrarles la palabra. Y estoy leyéndoles directamente a través de la Biblia para que ustedes tengan un contacto con las palabras, la palabra de Dios.
No como Job, un día confesó, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando yo leo las citas, ustedes estén prestos para abrir sus Biblias y tomen nota y subrayen y mediten esta predicación, porque todo eso conlleva a lo que estoy enfocando. Creer el testimonio de Dios, creer las cosas que serán pronto, creer cuando de pronto el velo se corra y ya estaremos en estos hechos que se están anticipando. El centurión en Marcos 15, 12 al 24. Bueno, le voy a pedir a Américo si nos hace el favor de leer, por favor. Marcos 15, 39. Y Dora, si quieres leernos Juan 7, 45 y 46. 15, ¿qué, perdón? 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bueno, él vio la gloria de Dios. Se había enterado de todos los acontecimientos, cuál era la problemática que se había depositado sobre aquel hombre. Y él se dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Bueno, él creyó y vio lo que Jesús vino a testificar. Seguramente este hombre tuvo un encuentro con Dios, porque esa expresión dice que él estaba creyendo verdaderamente. Este hombre era el Hijo de Dios. Bueno, el que cree en mí, cree en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Y de dónde tomaba él este término? Este hombre era el Hijo de Dios. Pues de lo que había oído de Jesucristo. ¿Por qué lo habían crucificado? No te crucificamos porque digas mentira o pecado, sino porque te haces a ti mismo Hijo de Dios. Los fariseos no querían ver a Dios en el Hijo, pero este centurión lo vio. Bueno, se dan cuenta que clara es la fe, tan clara así como las vestiduras del Señor cuando se transfiguró delante del Señor Jesucristo. Y Dora, nos lees por favor Juan 7, 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué quiere decir? Él es un testigo fiel. Ningún hombre le hemos oído decir las palabras que le oímos decir a él. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Bueno, estos hombres alguaciles eran los guardias del Sanedrín, por decir, era la policía interna del Sanedrín. Y ellos se les había encomendado que lo trajeran detenido para apresarlo. Y ellos no pudieron resistir el testimonio de Jesucristo. No se atrevieron a apresarlo. ¿Por qué? Porque estaban viendo al que lo envió. Estaban creyendo la palabra del que lo envió. Bueno, nosotros debemos llevar nuestra fe siempre a este nivel y no dejarla en que yo lo sé, yo sé eso, sí, eso ya me lo dijeron, siempre lo he aceptado. Eso no es fe. Fe es creer el testimonio que Él nos ha dado. En primera de Juan 5:9 dice: si creemos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Jesucristo es el testimonio de Dios. Bueno, la fe reclama y demanda creer en Jesucristo. Entonces, en este versículo 5 vemos estos títulos: Jesucristo, el testigo fiel. Ahora vamos a ver este otro título: el primogénito de los muertos, el que abrió las puertas de la eternidad para tener acceso a la gloria de Dios. Que Jesucristo haya resucitado implica esto: Él abrió las puertas del cielo para que nosotros veamos, y la palabra de Dios nos está anunciando la gloria de Dios, y nosotros debemos verla ahora por la palabra. Entonces, Él fue el primero, el primogénito de los muertos. La resurrección descansa en Jesucristo. Esos días gloriosos, esos hechos que están profetizados, dependen de la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, todo eso hubiera sido un velo que no existiría nada después de la muerte. Ahora vamos a ver este título un poquito de cerca y vamos a ver Primera de Corintios 15, 12 al 24. ¿Puedes leer tú, Sarita? Sí, pero no es Primera de Corintios 15, 12 al 24. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estéis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Un momento. Nuestra fe es salvarnos del juicio. Nuestra fe es esa eternidad en la presencia de Dios, que el paso por este mundo es como una neblina, como un vapor comparado con la eternidad. Bueno, si Cristo no resucitó, pues aún estamos en nuestros pecados. ¿Qué implica que Él hubiera ido a la cruz y no hubiera resucitado? Lo que implica es que su vida no fue suficiente para pagar nuestros pecados. Él hubiera sucumbido también ante el juicio. Pero su vida fue suficientemente santa, limpia, sublime, perfecta, sin pecado, que la resurrección testifica que Él hizo el pago. Y dice aquí, si Cristo no resucitó, entonces todavía están en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, pues entonces todos los que murieron creyendo en Él perecieron. ¿Qué quiere decir? Fueron al juicio. Eso es lo que está diciendo. Por eso es tan importante que nosotros veamos el triunfo sobre el pecado, sobre el juicio, a través de la resurrección. Sigue leyendo, por favor. El 19.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando se entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Así es. El 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Las primicias son primero. Cristo resucitó, ¿verdad? Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, cuando Él venga, tanto los que durmieron creyendo en Cristo como los que vivan creyendo en Cristo, ellos serán llevados con Dios. Dice, luego el fin. En este versículo está cerrando el telón de lo temporal y lo terrenal. Terminará. Ahí ya terminará el plan de Dios en el tiempo. Ya será solamente la eternidad. El fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ahí terminará la misión de el Hijo, lo que Él vino a hacer cuando haya suprimido todo dominio del pecado, de la muerte y de Satanás. Toda autoridad y potencia. Bueno, en ese sentido, es el valor de haber sido el primogénito de los muertos. Toda nuestra fe, ahorita vamos a ver un aspecto muy importante que deslinda la fe completa, la fe verdadera, todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, de una fe temporal para este tiempo. Bueno, vamos a leer ahora 2 Corintios 5, del 1 al 16, también enfocando que Jesucristo es el primogénito de los muertos, todo lo que implica para nosotros. Amén. Sí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Hasta ahí. Bueno, aquí está enfocando ese tiempo, ese edificio habla de un cuerpo celestial donde moraremos inmediatamente después de ser arrebatados. Saliendo de la esfera de este mundo, entraremos a la esfera de lo celestial, a la esfera de lo eterno, e inmediatamente recibiremos ese cuerpo perfecto, eterno, un edificio, una casa de Dios no hecha por manos humanas. Bueno, vamos a brincar ahora hasta el 14, sin perder de vista esto que estamos tratando de retener, lo que implica que Jesucristo es el primogénito de los muertos. 14 al 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne,
ya no lo conocemos así. Eso es. En esta parte dice que nosotros conocimos a Cristo mientras Él estuvo en su ministerio terrenal. Y si lo conocimos así, ya no lo conocemos así, ¿verdad? El 15 dice, el 14, que Él murió por todos y que ese amor nos exige, nos demanda, nos constriñe, de tal manera que dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, aquí habla de la responsabilidad que tenemos después de haber creído en Cristo, vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Cuando conocemos el amor de Cristo para ir a la cruz, eso es lo que nos demanda. Nadie nos puede obligar a glorificar a Cristo, a servir a Cristo, a testificar de Él. Solo su amor. Y no hacerlo, pues es ser indiferentes al llamado que Dios nos hace por el Espíritu, urgiéndonos, apretándonos, constriñéndonos, que vivamos para aquel que murió y resucitó. Bueno, en este sentido, también implica creer que Él vendrá por segunda vez, que Él vive y que Él nos hallará glorificándole, sirviéndole, anunciándole, trayendo las almas por las que Él murió a sus pies como fruto de nuestro amor por Él. Bien, otro título es el soberano de los reyes de la tierra. Soberano significa que Él no tiene otra autoridad mayor sobre Él, que Él es la máxima autoridad. Bueno, si Él nos llama a servirle es por amor. Él no nos obliga, porque su gloria es que nosotros mostremos el amor a su nombre sirviéndole. Esa es su gloria. Pero Él tiene una autoridad sobre todo poder y señorío, sobre todo reino. Entonces, aquí su título es el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo se describe como un rey todopoderoso, victorioso en batalla, glorioso en la paz. No es solo un maestro terrenal humilde, sino el soberano de los reyes de la tierra. Todos los potestades que conocemos en este mundo, todos los hombres de poder, todos los reinos de poder están por abajo de este poder de Cristo. Pero Él está esperando que las personas se conviertan por la fe en Él. Y está esperando que las personas le sirvan por amor a Él. Este es el tiempo. En libertad, cada quien está decidiendo qué hace con su vida. Bueno, los que ya hemos establecido que Jesucristo es nuestro Salvador del juicio, del infierno, que Jesucristo es el que nos dará la entrada a la gloria de Dios. Él quiere que lo veamos ahora, porque si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La Biblia nos está diciendo que veamos a este soberano Señor del cielo y de la tierra. Todas las huestes celestiales, los ángeles de Dios, con todas sus jerarquías y rangos de poder que tienen, están subordinados a este soberano Señor. Y todas las huestes de maldad que encabeza el diablo, también con su rango de autoridad, con sus jerarquías, hasta los más menores de sus servidores, de los demonios, Él tiene el poder sobre ellos. Y Dios quiere que le veamos así, como el soberano Señor, como el primogénito de los muertos, como el testigo fiel.
Bueno, nosotros tenemos una barrera en ver a Jesucristo como el siervo de Dios, obediente, como el mensajero de Dios, fiel en todo, como el santo de Dios sin pecado. Y son las mejores calificaciones, ciertamente. Todas esas calificaciones son verdad, pero su gloria es mucho más alta y Él quiere que le veamos así. Pablo lo dijo, ¿verdad? Que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, lo conocemos como la Biblia nos lo presenta. ¿Tiemblas ante su palabra? El Señor dice: miraré a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bueno, nosotros debemos ver esta gloria de Jesús. No es solo un maestro terrenal, humilde, sino el soberano de los reyes de la tierra. Y dice en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así hablamos de que es un ministerio el sacerdocio que Dios nos ha entregado. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Imperio es el reino eterno, el reino de Dios. A Él sea la gloria y el imperio. Él es el que lo merece, Él es el digno. ¿Ven? Nosotros tenemos que vernos como ciudadanos de ese imperio eterno del reino de Dios. Cuando estamos viendo esta gloriosa descripción de Juan acerca de la visión que tuvo del Señor Jesucristo, tengamos presente que Jesús no es solo la mejor persona que ha vivido en este mundo, y que lo que Juan nos revela acerca de las palabras de Jesús son solo un buen consejo, sino la verdad en persona, la verdad en carne y sangre, manifestándose y caminando y hablando ante los ojos del mundo. Y mucho más, la verdad, la verdad personificada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Jesucristo. Temblar ante su palabra significa que nosotros andamos en la verdad y vivimos en la verdad, y nuestra vida tiene una visión sobre la verdad. Bueno, eso es lo que implica que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. No lea la palabra de Dios solo por su interesante, maravilloso y sublime programa del pasado, del presente y del futuro, como si fuera una novela de ficción. Deje que Jesús, la verdad en persona, penetre en su vida. Permita que su fe profundice en Él. Afirme su decisión de seguirlo. Tenga que morir a lo que tenga que morir y entregar lo que tenga que entregar. Bueno, ante tal gloria, pues nosotros como creyentes de Jesucristo somos muy tenues, somos muy débiles, a veces pusilánimes, porque la verdad no estamos considerando ni evaluando ni apreciando esta gloria que la palabra de Dios nos presenta de Jesucristo. Vamos a hacer un alto, me excedí en esta primera parte, vamos a ver todavía un poquito más.
en la segunda parte.